Hoy vamos a sumergirnos en una transformación fundamental en la historia de la música. Vamos a analizar cómo el clarinete, un instrumento que en su día tuvo serias limitaciones, se convirtió en la maravilla versátil que conocemos hoy. Para entender bien esta revolución, nuestro recorrido va a tener 5 paradas. Empezaremos viendo cómo era ese clarinete imperfecto de finales del 18. Después, nos meteremos de lleno en la búsqueda omnitónica de Müller. Analizaremos su revolución de 13 llaves, veremos qué pasó con el sorprendente rechazo en París y, para terminar, valoraremos el increíble legado de su innovación. Muy bien, pues empecemos por el principio. Para captar la verdadera dimensión del cambio que supuso Müller, es importantísimo que nos hagamos una idea de cómo era un clarinete allá por el año 1790. Fijaos, el punto de partida era un instrumento muy limitado, casi confinado a unas pocas tonalidades y con una afinación bastante irregular. El objetivo, el gran sueño de la época, era el ideal omnitónico. ¿Y qué era eso? Pues un solo clarinete que pudiera tocar absolutamente todo, en cualquier tonalidad, y con una afinación perfecta. La distancia entre la realidad y el sueño era, como veis, enorme. A ver, vamos a meternos un poco más en los problemas técnicos. El clarinete estándar de entonces, que se hacía de madera de boj, tenía solo 5 llaves. Esto, claro, creaba un montón de problemas acústicos. Por ejemplo, notas tan importantes como el do sostenido sonaban, para ser claros, fatal, desafinadas y con un sonido muy pobre. Para tocarlas había que usar unas posturas con los dedos, las digitaciones de horquilla, que eran súper incómodas y nada fiables. La consecuencia práctica de todo esto, pues que los clarinetistas tenían que cargar con 3 instrumentos diferentes, uno en do, otro en si bemol y otro en la, para poder tocar en las distintas tonalidades que se usaban en la orquesta. La sexta llave, que se añadió sobre 1790, ayudó un poco, sí, pero era solo un parche a un problema mucho más gordo. Y es aquí, en medio de este panorama, donde aparece nuestro protagonista, Iwan Müller. Pero ojo, Müller no era solo un músico virtuoso, era un inventor frustrado con las herramientas que tenía, un visionario que buscaba la perfección tanto en el sonido como en la mecánica del instrumento. La idea que movió todo su trabajo fue la clarinet omnitonic. Y no buscaba una simple mejora. Su sueño era algo radical, construir un único clarinete que pudiera tocar en todas las tonalidades posibles, con una afinación impecable y un sonido, un timbre, que fuera igual de bueno en todas las notas. Y es que es fundamental entender esto. Su obsesión no nació en un taller de inventor, sino en los escenarios. Como era un virtuoso que se pasaba la vida de gira por Europa, Müller sufrió en sus propias carnes, concierto tras concierto, todos los defectos del clarinete clásico. Su frustración era real, era práctica y era constante. Y de toda esa frustración, claro, nació una solución. Pasemos ahora a su gran invención, la que lo cambió todo en 1811. Y quiero insistir en esto. No fue una simple actualización. Fue una reingeniería completa, un rediseño total del instrumento desde cero. De hecho, los expertos lo describen así, un salto cuántico en su evolución. Esta frase, la verdad, captura perfectamente la magnitud de lo que consiguió, porque sentó las bases de lo que hoy entendemos como un clarinete. Vamos a desgranar las 5 innovaciones clave que hicieron posible este salto. Primero, y esto fue radical, la prioridad acústica. Müller decidió que la ubicación de los agujeros debería responder a las leyes de la acústica para que sonara bien, y no a dónde llegaban los dedos cómodamente. Segundo, el mecanismo de pilares. Montó las llaves sobre unos postes de metal atornillados al cuerpo, un sistema que básicamente es el que se usa hoy. Tercero, y para muchos este es su invento más crucial, las zapatillas acolchadas. Creó unas almohadillas de cuero rellenas de lana que conseguían un cierre perfecto, hermético. Cuarto, el sistema de 13 llaves, añadiendo 8 llaves totalmente nuevas. Y quinto, algo más simple pero muy práctico, la abrazadera metálica para sujetar la caña con tornillos y no con un cordel. Pero la cosa no se quedó solo en la mecánica. Müller también fue el primero que defendió de forma oficial, en su propio método de enseñanza, que la caña debía apoyarse en el labio inferior. Según él, hacía que el músico tuviera mejor aspecto al tocar, sin gestos raros en la cara. Con un invento tan revolucionario entre manos, cualquiera diría que el éxito estaba asegurado. Pues no. Aquí es donde la historia da un giro dramático y llegamos al clímax, la batalla entre la innovación de Müller y el conservadurismo de la institución musical más importante de la época. Para que nos situemos. Después de trabajar con el constructor Grenzer en Dresde, Müller se instala en París en 1811 y allí crea su famoso clarinete de 13 llaves. En 1812, súper convencido de su creación, la presenta al Conservatorio de París para que le den el visto bueno oficial. La respuesta de la comisión, donde estaban algunas de las figuras más influyentes del momento, fue un mazazo. Su veredicto fue, y cito textualmente, extremadamente desfavorable. Un rechazo total y absoluto.
La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo rechazaron? Bueno, la excusa oficial fue que el instrumento era demasiado complicado y que, al hacer que el sonido fuera tan uniforme, perdía el carácter especial de cada tonalidad. Sin embargo, los motivos de fondo parece que eran otros. Por un lado, el pánico de los profesores ya consagrados a tener que volver a estudiar para aprender a tocarlo, y por otro, una especie de resistencia cultural a lo que veían como una germanización del sonido. Pero a pesar de este portazo en toda regla, las buenas ideas suelen encontrar su camino. Así que vamos a la última parte de la historia, cómo la tecnología de Müller acabó triunfando a pesar de todo. Müller no se rindió. Lo que hizo fue llevar su invento directamente a los músicos, saltándose a la institución. ¿El resultado? Miles de clarinetes que se fabricaron durante el siglo XIX, los que se conocen como de sistema simple, estaban basados directamente en sus diseños. Y su legado fue todavía más profundo. Sus principios mecánicos clave, la prioridad acústica, los pilares, las zapatillas, se convirtieron en el ADN, en la base fundamental de los dos grandes sistemas de clarinete moderno que vinieron después, el sistema Bohm, que es el francés, y el sistema Euler, el alemán. Es importante entender este matiz de su legado. A ver, su sueño concreto de un único clarinete que lo reemplazara todo, eso no se cumplió. Al final, se decidió mantener los clarinetes en si bemol y en la, por sus colores de sonido particulares. Sin embargo, y aquí está la ironía, la tecnología que él inventó para conseguir ese sueño sí que se convirtió en el estándar universal, no solo para el clarinete, sino para todos los instrumentos de viento-madera. Y con esto entramos en materia. Porque, aunque algunos nombres como el de Müller suelen llevarse casi todo el mérito del clarinete moderno, la historia real tiene un reparto mucho más amplio. Hay un montón de protagonistas repartidos por toda Europa, y cada uno puso una pieza fundamental en este puzzle. A ver, hay que ponerse en situación. Estamos a principios del siglo XIX y la música está en plena ebullición. Los compositores y los virtuosos pedían cada vez más a los instrumentos y esto provoca una especie de carrera tecnológica entre los artesanos de Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, todos innovando a la vez. El primer gran reto tenía que ver con el rango de notas. La música de la era romántica necesitaba un cromatismo total, o sea, la capacidad de tocar todas las notas de la escala, sin saltos. Y claro, los clarinetes de la época, con 5 o 6 llaves, pues simplemente no daban la talla. Así que el quid de la cuestión era este. Los compositores estaban escribiendo música que literalmente no se podía tocar con los instrumentos que había. Los constructores tenían que espabilar, y rápido. Esa necesidad de tener más notas fue lo que encendió la mecha de la primera gran ola de cambios. Y ojo a este dato. Mucho antes de que fuera lo normal, un constructor francés, Jacques-François Simiot, ya estaba vendiendo clarinetes de 12 llaves en 1803. Esto nos demuestra que la idea de un instrumento súper completo no fue algo que surgiera de repente, sino una tendencia que llevaba años cociéndose. Pero es que Simeonot no estaba solo. Que va, esto era un movimiento que se estaba dando en todo el continente. Por la misma época, en Austria, Stefan Koch también fabricaba instrumentos de 12 llaves. Y en Alemania, J.G.H. Backhofen fue un paso más allá. No solo los construía, sino que encima publicó un manual para aprender a tocarlos. Y eso, claro, fue clave para que se hicieran populares. Vale, pero la historia no acaba aquí. Porque tener todas las notas era solo la mitad de la batalla. El siguiente problema era cómo tocarlas rápido. Cómo conseguir esa fluidez y agilidad que pedían las nuevas composiciones para virtuosos. El reto era puramente mecánico. Con tantas llaves, los pasajes rápidos y ligados, lo que en música se conoce como legato, podían sonar, pues eso, torpes, como a trompicones. Los dedos del músico tenían que dar saltos entre las llaves y eso rompía toda la fluidez de la melodía. Y aquí es donde aparece otro francés, César Janssen. Y su solución fue de una elegancia increíble. En 1823 ya se hablaba de su invento como algo que permitía, y cito textualmente, legatos suaves y rápidos entre notas adyacentes. ¿Cómo lo consiguió? Pues con algo pequeñito pero revolucionario, los rodillos. Colocó unos cilindros que giraban en las llaves para que el dedo pudiera literalmente deslizarse de una a otra sin tener que levantarse. Fue una idea tan buena que se adoptó casi al instante y hoy es un estándar en casi todos los instrumentos de viento-madera. Pero aún nos queda una innovación más, quizá la más importante de todas, aunque sea una que no se ve. Algo que es la base para que todo lo demás funcione, conseguir que el instrumento sea totalmente hermético, que no pierda ni una pizca de aire. Porque, piénsalo,
De nada sirve tener un montón de llaves y mecanismos súper rápidos si el aire se escapa por las juntas. El sonido saldrá flojo, la afinación será un desastre y el instrumento no responderá bien. Entonces, ¿dónde estaba el fallo? Pues el fallo estaba aquí, en las espigas. Son esas juntas que unen las diferentes partes del clarinete. Si no encajan a la perfección, el aire se escapa. Durante décadas, conseguir un sellado que fuera bueno y que durase fue de verdad el santo grial para los constructores. Y la solución, curiosamente, vino de Inglaterra. En 1812, un tal Tebaldo Monsani patentó un método que era una genialidad por lo simple que era: cubrir las espigas con corcho y luego biselar los bordes. Esto creaba una junta que era a la vez flexible y totalmente hermética. Problema resuelto. Y una vez más, la historia se repite, no fue cosa de uno solo. Otro constructor inglés, James Wood, fue más allá y perfeccionó la idea. Revistió los agujeros con metal para que las zapatillas cerraran perfectamente y diseñó llaves que se solapaban para que todo fuera aún más estanco. La integridad del instrumento estaba casi conseguida. Bueno, vamos atando cabos. Si juntamos todas estas piezas, el dibujo que nos queda al final no es el de un único inventor, sino el de una auténtica sinfonía de innovadores. Cada uno trabajando en un país, cada uno centrado en un problema diferente. Esta tabla lo resume a la perfección. Vemos cómo en Francia el foco estaba en añadir más llaves y en la velocidad. En Inglaterra resolvieron el problema fundamental del sellado, de la integridad del instrumento. Y en Alemania y Austria no solo avanzaron con las llaves, sino que crearon los manuales para enseñar a usar esas mejoras. Al final, la clave de todo es esta. El clarinete moderno no nace de un único eureka, sino de la convergencia de estas tres corrientes. Cada una resolvió una parte del puzzle, una amplió su rango de notas, otra le dio velocidad y la tercera le dio integridad, asegurando que todo sonara como debía.